Hola, buenas tardes, mi nombre es Rosy. Hola, buenas tardes, mi nombre es Alexa. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ángel. Y estamos aquí reunidos para hacer la presentación de nuestro trabajo final de la materia de Teorías y Sistemas en Psicología 1. El día de hoy vamos a estar debatiendo, cada uno defendiendo distintas ramas de la psicología. En mi caso personal, yo estaré defendiendo la Gestalt, Yo el conductismo. Y yo el psicoanálisis. Comenzaremos con la primera pregunta. ¿Por qué una persona debería de escoger atenderse con un psicoterapeuta especializado en su área? Muy bien, Alexa. Yo inicio, muy bien. Bien, primero, como la rama conductista tiene muchísimos tipos de terapia, no solo tenemos la terapia conductual de siempre, también tenemos la cognitivo-conductual y otras subramas que se han dado con el tiempo. También hemos tenido más eficiencia al momento de la terapia, está más estudiada, hay mucha más evidencia científica y es un poco más estructurada la metodología que se utiliza. Entonces, siento que ayuda bastante, en especial al momento de las soluciones prácticas, es más eficiente en ese aspecto y se puede enseñar habilidades y estrategias hacia los pacientes que pueden ejecutar de una mejor forma con ese tipo de terapia. Bueno, pues por mi parte, yo considero que la Gestalt es la mejor opción para una persona a la hora de buscar un psicoterapeuta, ya que al esta persona ir con un especialista en esta área, esta persona se vuelve, ya después de haberse dado de alta, capaz de sí misma de darse terapia a uno mismo. Esta persona adquiere habilidades que le sean útiles para llevarlas a cabo en su día a día. A diferencia del conductismo, que lleva reglas o herramientas más específicas, la Gestalt nos ayuda en nuestro día a día a poder afrontar los desafíos de la vida en base a las lecciones que nosotros aprendemos de manera individual, pero lo que viene aquí a tener más eficacia con la Gestalt es que el psicoterapeuta funge como una ayuda para que la persona misma sea capaz de sacarse a sí mismo adelante. Entonces yo considero que sería la mejor opción gracias a la independencia y a la autonomía que se genera una vez terminadas o una vez dado de alta al paciente. Bueno, en mi caso, considero que sería mejor una terapia psicoanalítica porque se exploran a mayor rasgo los sentimientos, pensamientos inconscientes de una persona y a sí mismo, crear conciencia de ellos y pues poder cambiarlos, tener mayor conocimiento de uno mismo al momento de actuar. Bueno, siguiendo con la segunda pregunta. ¿Por qué consideran que es importante que después de tantos años su rama siga siendo vigente? Me interesaría saber tu respuesta con el psicoanálisis, ya que han habido bastantes controversias alrededor de esa rama. Pues considero que más que una base en donde se acuden muchas áreas, es como un complemento a distintas áreas, sobre todo porque no es tanto como el aquí, el ahora, que una persona se encuentra como un comportamiento, sino es que es un desarrollo desde cuando nacemos hasta el momento. Y considero que por los mecanismos de defensa se explica mejor el comportamiento humano. Muy bien. ¿Y tú, Alexa? Muy bien, yo creo que la principal razón por la cual el conductismo sigue siendo más vigente es por la terapia cognitivo-conductual, que es la más popular, ya que tiene una base científica más sólida y tiene más flexibilidad y adaptabilidad con el campo de estudio que se maneja. Y por ejemplo, que puede atender diferentes tipos de trastornos mentales y eso da una mejor eficacia de que si hay más personas que estudian ese tipo de terapia pueden atender a muchos tipos de personas, pueden atender personas
con un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, y por otro lado un trastorno alimenticio. Son diferentes, pero tienen sus similitudes y a la vez se puede trabajar con ellos por la misma metodología y flexibilidad que tienen este tipo de terapia. Entonces, si se ha tenido más éxito clínico también, al tener más éxito clínico, más personas deciden empezar a estudiar eso y por esa razón también ha sido más vigente. Perfecto. Pues yo considero que por parte de la Gestalt, que no tiene un enfoque más específico en la neurodivergencia, sino que se enfocan estas personas un poco más en los problemas o en las experiencias cotidianas de las personas. Y esto lo que significa es que tal vez la persona común y corriente no esté en busca de atención psicológica en específico por algún trastorno que llegue a tener, sino que muchas veces nosotros como personas llegamos o acudimos a terapia por alguna, no sé, alguna dirección de nuestra vida, a veces, no sé, como problemas comunes como la falta de sentido o no sé, a lo mejor mejorar nuestras interacciones sociales, cosas con las que nos encontramos en nuestro día a día que muchas personas podrían apreciar un poco más de ayuda en esas áreas. Entonces la Gestalt es lo que viene a aplicar sus conocimientos sobre estas personas que no son específicamente neurodivergentes o no tienen en sí diagnosticado un trastorno cognitivo o en cualquier caso, sino que se enfoca en elevar el estado de conciencia también de las personas. Entonces por eso yo considero que debería de seguir siendo vigente, porque es una herramienta muy útil para las personas sin ningún estado de neurodivergencia. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta, que viene siendo acerca de en qué situaciones consideran que su rama es efectiva. Ok. Muy bien, pues como mencioné, mi rama, al ser la que es más de conductas, podemos eliminar perfectamente cualquier tipo de conducta autodestructiva que eso lleve a la persona a tener comportamientos destructivos que al final del día terminen afectando. Y por esa razón hay muchos trastornos mentales o conductas que se pueden tener. Por ejemplo, hay trastornos mentales que serían depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, trastornos de la alimentación, trastornos del sueño, trastornos del comportamiento en niños y adolescentes, como podríamos meter el TDAH dentro de esto, trastornos de la personalidad, por ejemplo el TLP, trastornos bipolares, trastornos de manejo del estrés, adicciones y problemas de consumo de sustancias y problemas de pareja y relaciones relaciones. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, podemos ver la amplia gama de cosas que podemos tratar como tipo de terapia. Se pueden tratar muchos tipos de terapia. ¿Por qué? Porque dentro de estos trastornos, por ejemplo, se pueden tener conductas que quizás la persona no desea o quizás son demasiado destructivas para esa persona. Por ejemplo, pues se puede condicionar a una persona a que se deje de estar mordiendo las uñas, pero hay alguna cosa como, por ejemplo, alguna conducta más autodestructiva, como las personas que tienen depresión o algún trastorno como el TLP, que terminan cortándose o teniendo autolesiones. También esto se puede evitar con una terapia conductista, porque se trabaja principalmente en ello, en eliminar primero eso, y en el transcurso del tiempo no es como que nosotros no vemos todo lo que pasó antes. Nosotros nos apoyamos también de otras ramas, pero obviamente con el enfoque conductista. Muy bien, entonces nosotros también nos enfocamos en saber por qué el paciente llegó a tener esa conducta. ¿Por qué? Porque si no sabemos cómo tuvo esa conducta, no podemos erradicarla. Perfecto, muy buen punto de vista. Bueno, pues por mi parte, yo considero que, tal como lo había expresado en las respuestas anteriores, una vez que el paciente decide ingresar en
una terapia psicológica con un especialista de Gestalt, está dejándose abrir hacia un nuevo, más bien estilo de vida, porque como ya lo había comentado, esto no está como tan especializado a trastornos mentales como la amplia gama de trastornos que mencionó mi compañera. Sin embargo, que cuando una persona necesita como, por ejemplo, deshacerse un poco de la carga de su pasado o darse cuenta de por qué en las situaciones normales que enfrenta sí misma por la vida, su respuesta en sí no es cotidiana, es cuando aquí ya vienen a relucir un poco más las reglas de la Gestalt, que podrían ser la similitud, la continuidad, el cierre, la proximidad, la de figura a fondo. Entonces, cuando una persona trata de comprenderse de mejor manera para poder así entregarse a sí mismo de mejor manera ante la sociedad y ante sí mismo, es cuando yo considero que se debería de acercar un poco más a un especialista en Gestalt. Bueno, en mi caso considero que funcionan de mejor manera en conflictos emocionales interpersonales, porque usualmente tendemos a atender conductas por lo que no se encuentra la explicación, o muchas veces reprimimos emociones, sentimientos o un cierto punto de, pues yo quiero esto y no lo tengo, solo lo reprimimos. Así es que pues el psicoanálisis se enfoca básicamente en esto, en llevar a flote lo que estuvo en el pasado y tratar en ello. Siguiente pregunta. Ok, seguiré con la siguiente pregunta que vendría siendo: ¿puede existir las colaboraciones entre sus ramas y por qué? Bueno, pues yo consideraría que lo ideal sería que no, ya que cada uno de nosotros recibe en problemas un poco más específicos que llegue a tener la persona. Por ejemplo, yo considero que el psicoanálisis podría ser todo lo contrario a una herramienta en cuanto a trastornos mentales se trata, ya que el sacar a la luz problemas, traumas de la infancia que la persona no estaba consciente que tenía, podría ser un retroceso en el avance que ya, por ejemplo, se podría tener en el conductismo ante un trastorno mental. Y, por ejemplo, siento que los que podrían convivir de mejor manera serían la Gestalt y el psicoanálisis, ya que juntos podrían llegar a hacer que la persona avanzara aceptando lo que completamente es. Sin embargo, el conductismo yo siento que es algo mucho más metódico, que funcionaría en casos un poco más específicos, con objetivos de igual manera un poco más específicos, pero sin embargo no funcionaría también en conjunto. Sí, yo digo que no funcionaría. Puede que a cierto nivel, un poquito, pero fuera de eso no creo que funcione, porque tenemos métodos diferentes de trabajar. De hecho, se ve propiamente en la entrevista, por ejemplo, una persona conductista va a estar siempre frente a frente, mientras que en el psicoanálisis, por ejemplo, va a estar acostado o así, sin ver al psicoterapeuta. Entonces tiene una forma diferente de trabajar ya desde ese momento que ya estás en la consulta. Por otro lado, siento que el área conductista se ha enfocado mucho más en lo científico, en avanzar más científicamente en todos los procesos, en tener más pruebas, no exactamente en ir explorando cosas que suenan más pseudocientíficas como los sueños, por ejemplo, sino el hecho de poder ver las causas. Si tienes un mal sueño, evidentemente puede ser por un estrés. ¿Por qué si tienes estrés? Podría ser que sufres un estrés por el trabajo. Sufres estrés por el trabajo, entonces tienes que trabajar en eso, no específicamente ir al sueño y pensar que fue el sueño porque, oh por Dios, tienes 100 pesos guardados en la cartera, no te acordabas, no lo sé, alguna cosa por el estilo. Entonces siento que es una manera muy diferente de trabajar.
siento que el conductismo es mucho más para lo clínico, así como decía Rosy, más tratado a trastornos. También al ser más flexible también puede atender a personas que no necesariamente tienen un trastorno, pero evidentemente cuando alguien se acerca a un psicólogo puede ser porque ya está mal, ya tiene un problema generalmente que debe tratar, entonces puede tratar el problema, no siempre va a estar en terapia esa persona, va a estar dado de alta en algún punto, entonces lo ideal es de que ya se de alta. Pues yo considero que sí, porque igualmente se trabaja en la flexibilidad. Por ejemplo, puede llegar un paciente que no le funcione el método psicoanalítico y el conductismo sí, o la gestal, al igual que, pues no se cierra solo una rama, se complementan las tres de cierta manera. Perfecto. Muchas gracias.